El primer actor o la primera persona que habla esta parábola es Jesús mismo como la vid verdadera. Es el primer personaje o es la primera analogía que Jesús hace. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, en el versículo 1. Jesús está usando la vid como un símbolo de Él y la relación que Él tiene con los creyentes. La vid es el arbucito o es el arbolito que da las uvas. ¿Por qué Jesús se compara con una vid? O sea, ¿qué tiene de especial o en qué es similar Jesús con una vid? Hay varias cosas de las vides que las hacen muy especiales. Primero, las uvas son una de las cosas más valiosas ahorita y tradicionalmente siempre han sido uno de los frutos más valiosos que el hombre ha cosechado. ¿Por qué? Porque de las uvas, además que son para comer, de ahí se produce el vino. Entonces, las uvas eran plantas muy valiosas y esas plantas no crecen en cualquier lado. La vid en sí misma es una planta cultivada, no es una planta silvestre. Las uvas silvestres o las vides silvestres producen pocas uvas y las uvas que producen son amargas, son agrias, no son uvas aptas para el consumo humano. Los humanos han tenido que domesticar las vides, entonces a través de muchas generaciones han ido perfeccionándolas, mejorándolas, cultivándolas de cierta manera. Y hay varias variedades o varias clases de vides. Hay algunas vides que son especiales para comer y hay vides para vino. La vide, como no es una planta silvestre, tiene que ser cosechada, tienen que ser muy cuidadas para que puedan dar ese fruto. Y por lo mismo, como las vides únicamente están hechas para dar fruto, realmente la vid no tiene ningún otro uso. O sea, la vid únicamente funciona para dar uvas. La madera de esa vid no puede ser usada para construir, no puede ser usada para hacer muebles, por ejemplo. Realmente no sirve para nada más que para dar uvas. Por ejemplo, Dios mismo dice en Ezequiel 15, del 2 al 5, Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer obra alguna? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? La respuesta es no, no se puede. Tú no puedes hacer ni siquiera una estaca con la madera de la vid. Únicamente sirve para hacer uvas, para dar fruto. Si la vid no da fruto, no da uvas, y las uvas no sirven, esa vid o ese arbustito no sirve para nada más, no tiene ningún uso. Lo único que se podría hacer con él es quemarlo. ¿Por qué Jesús se compara a sí mismo con una vid? ¿Por qué Él dice yo soy la vid verdadera? Hay varias razones para ello. Y la razón principal es que la vid es usada en el Antiguo Testamento como un símbolo, como una referencia al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Si leemos varios pasajes, por ejemplo, Salmo 80, del 14 al 15. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta tu viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. El pueblo de Israel era como una viña que Dios había plantado en la tierra de Palestina. Si leemos Isaías 5:7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Dice en Oseas 10:1, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Varias veces Dios compara al pueblo de Israel, a todo el pueblo, con una viña. ¿Cuál es el propósito de la viña? Dar fruto. El propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel es que ellos dieran fruto. ¿En qué sentido? Que ellos vivieran vidas que fueran agradables a Dios. Lo que Dios quería generar con el pueblo de Israel es que ellos lo conocieran y que ellos pudieran vivir de una manera en que ellos pudieran anunciar las maravillas del Dios único y verdadero al resto de las naciones, al resto del mundo. Por ejemplo, si leemos todo Isaías 5, del 1 al 7, este es un poema, es un cantar que el profeta Isaías compone acerca de Dios y acerca del pueblo de Israel, así como el dueño de la viña con su viña. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado, se refiere a Dios, una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado, había plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho ya en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré yo que no derramen lluvia sobre ella.
Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Dios dice que plantó al pueblo de Israel como una viña, así como se planta una viña. Aquí la metáfora que Dios tenía para con el pueblo de Israel es que Él los había plantado, cuidado, bendecido de cierta manera, para que ellos pudieran dar los frutos, significa vivir la vida que Dios quería que ellos vivieran. Dice en el versículo 7 que Dios esperaba juicio, pero el problema de ellos es que dieron vileza. Esperaba justicia, y aquí clamor. Este es un juego de palabras en hebreo. Significa que Dios esperaba una vida que le glorificara, una vida donde ellos le pudieran obedecer, donde ellos pudieran reflejar lo que Dios es, y sin embargo Dios obtuvo lo contrario de ellos. Ellos no obedecieron a Dios, y Dios en castigo permitió que llegara a Babilonia y los destruyera. Dios quitó las bendiciones que ellos tenían como un castigo, como una consecuencia al pecado que ellos habían cometido. ¿Por qué Jesús entonces se hace llamar la vid verdadera? No solo dice yo soy la vid, sino dice yo soy la vid verdadera. Cuando Él dice que Él es la vid verdadera, está hablando que Él es el verdadero Israel, es el verdadero pueblo de Dios, porque Él realmente siempre vivió obedeciendo a su Padre. Él hizo lo que el pueblo de Israel no pudo hacer. Él estuvo siempre viviendo bajo la obediencia, bajo el cuidado de su Padre Celestial. Juan 4, versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús dice que su comida, su sustento era hacer la voluntad de su Padre, de aquel que le envió, y acabar su obra. Si leemos Juan 8:29, dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. A diferencia del pueblo de Israel, que Dios se queja que estaba buscando fruto que le agradara, una vida que le agradara, y no lo obtuvo, Jesús dice, yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada. Y leemos en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Una y otra vez Jesús está diciendo, yo hago siempre lo que mi Padre me dice, yo siempre lo obedezco, yo hago lo que a Él le agrada. Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera, yo produzco aquellos frutos que Dios desea producir, que Dios quiere producir en los seres humanos. Jesús fue la única persona que siempre vivió de manera perfecta en este mundo. Jesús fue la única persona que siempre obedeció, que siempre agradó a su Padre Celestial, porque siempre hacía lo que su Padre quería. Entonces, Jesús es la vid verdadera, y como Él es el que produce los frutos que a Dios le agradan, aquellos que están unidos a Él pueden producir también esos frutos, y eso lo vamos a ver más adelante.